Muy buenos días, estudiantes del Politécnico Jaime Sosa Cadavid, pertenecientes al curso de Geometría Euclidiana. Siéntanse ustedes bienvenidos a este curso que ha sido diseñado con toda la disposición para que usted tenga el mejor de los aprendizajes. Hace parte del trabajo pedagógico que viene adelantando el Grupo Prometeo, cuyo eslogan es del Poli y para el Poli. Este curso que a continuación empezaremos se denomina geometría euclidiana. El tema número 1 es elementos básicos. Ha sido diseñado por el doctor Carlos Mario Restrepo Ortiz, profesor Oscar Eduardo Clavijo. Como introducción al curso diremos entonces que la geometría es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la extensión considerado bajo tres formas específicas: la línea, la superficie y el volumen, entendiendo que la línea sería una dimensión, la superficie plana serían dos dimensiones y el volumen estaría relacionado con las tres dimensiones. Para su estudio se admite la existencia de algunos objetos primitivos, dotados de ciertas propiedades y se aceptan unas reglas de trabajo para manipularlos y obtener nuevas propiedades de ellos. Las propiedades admitidas como válidas para el estudio de la geometría son los axiomas y ellas deben justificarse bajo los teoremas. Es decir, existe una estrecha relación entre los axiomas y los teoremas, siendo los axiomas enunciados verdaderos y los teoremas aquellas reglas universales que pueden ser demostradas o que se puedan deducir de la lógica. Las reglas de trabajo deben ser universales y se utilizan bajo la lógica matemática. ¿Cuáles axiomas dan cuerpo a la geometría euclidiana? Los axiomas son verdades matemáticas y geométricas sobre las cuales se sustenta una teoría. Los axiomas son proposiciones matemáticas cuyo único de valor es tautología, es decir, es una verdad absoluta. Un axioma es una proposición que en el grado de evidencia y de certeza que exhibe es admitida sin demostración, es decir, es una verdad que podemos decir es evidente y absoluta. Un axioma, por ejemplo, es el axioma de existencia del espacio, que dice que existe un conjunto llamado el espacio que tiene subconjuntos llamados planos, que a su vez tienen subconjuntos propios llamados rectas. Cada uno de estos conjuntos, las rectas, están conformados por infinitos elementos llamados puntos. Los postulados, a su vez, son unas proposiciones no evidentes por sí mismas, ni demostradas, pero que se acepta ya que no existe otro principio al que pueda ser referido, es decir, es el punto intermedio entre los axiomas y los teoremas. Los postulados son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, por ejemplo, el postulado de construcción de un segmento de una recta. ¿Qué dice este postulado? Que dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Por ejemplo, el punto A y el punto B que estarían sobre una recta A determinan el segmento AB, es decir, se puede construir sobre una recta inicial A el segmento AB. Los teoremas son una afirmación que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, es decir, es una afirmación matemática, la cual es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido informativo del teorema es la relación que existe entre la hipótesis y la tesis o la conclusión. Un ejemplo de un teorema es la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera siempre debe dar 180. En todo triángulo, en un plano, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Miremos aquí la gráfica entonces para mostrar que efectivamente así es. Y cada vez que estamos dibujando el ángulo de color verde, el de color azul y el de color amarillo, si son los ángulos interiores, al superponerlos uno a continuación del otro, observamos que gráficamente ellos estarían formando una línea recta, cuyo ángulo es un ángulo llano y cuya medida es 180 grados. Un corolario es a su vez es una afirmación que sigue inmediatamente un teorema. Una proposición A es un corolario de una proposición o teorema B si A puede ser deducida sencillamente de B.
Un ejemplo de un corolario es la unicidad del ángulo recto en un triángulo rectángulo. En un triángulo recto solo puede existir un ángulo recto. A este triángulo, cuyo ángulo tiene un ángulo recto, lo denominamos triángulo rectángulo. Y sabemos entonces que solo puede tener un ángulo recto. Si tuviera dos ángulos rectos, su suma interior sería dos ángulos 180, si tuviera dos ángulos rectos, y el tercero sobrepasaría 180 grados. Por tanto, no puede tener más de un ángulo recto. La demostración en geometría es el camino para probar que las proposiciones, que los enunciados, que los teoremas son verdaderos. Una demostración en geometría entonces está compuesta por una proposición o enunciados verdaderos para llegar a conclusiones o tesis que son verdaderas. Una proposición, decimos, es toda expresión que tiene un sentido lógico y mediante la cual se afirma o se niega algo. Una proposición es una oración que es verdadera o falsa, pero no verdadera y falsa a la vez. Es decir, bajo el principio del tercer excluido no puede tener dos valores de verdad de manera simultánea. O es verdadera o es falsa. La hipótesis en un enunciado geométrico es un enunciado no verificado, que se intenta confirmar o refutar. Si es confirmada la hipótesis se denomina enunciado verificado y se asume con el carácter de verdad para poder llegar a una tesis que sería el resultado que, derivado de una hipótesis verdadera, sería verdadero para que el enunciado total sea verdadero. Una tesis es el juicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. La relación entonces que existe entre la lógica y la geometría es muy estrecha, dado que enunciados que son verdaderos, hipótesis verdadera, nos llevan a tesis verdadera. Utilizaremos en geometría el método de demostración directa, es decir, si en un enunciado la conclusión se establece al combinar lógicamente los axiomas, definiciones y teoremas previos, por ejemplo, la demostración directa puede ser usada para establecer que la suma de dos enteros pares es siempre par. Recordemos que los números pares son aquellos múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, infinito. Diremos de manera general que todos los números pares tienen la forma 2 por k, donde k es un entero. Si k, por ejemplo, tomara el valor de 1 en esta primera proposición, sería 2 por 1, resultado par. Si k, por ejemplo, tomara el valor de 5, 5 por 2 sería 10, y 10 es un número par. En el segundo, enunciado, si A y B son pares, A tendría la forma 2K1 y B 2K2, porque cada uno sería un número par y corresponden con la definición que dimos en el enunciado 1. Ahora bien, si yo sumara ambos enunciados, A y B, entonces tendríamos que A más B sería 2K1 más 2K2 por el algoritmo de la suma. Luego, en el numeral 4, en el numeral 3 sacamos factor común en el lado derecho y tendríamos que 2 multiplica K1 más K2, sacando ahí factor común. Ahora bien, K1 más K2 es otro número, por tanto un número multiplicado por 2 me va a dar par. Es decir que por conclusión la suma de dos números pares, en el renglón número 5, A más B que son pares me va a dar como resultado un número par. Podemos observar claramente que en cada paso se coloca una afirmación y la sustentación de su valor de verdad, es decir, la afirmación y la razón. Métodos de demostración de reducción al absurdo. La demostración por reducción al absurdo es un tipo de argumento muy empleado en demostraciones matemáticas. Consiste en demostrar que una proposición matemática es verdadera probando que si no lo fuera conduciría a una contradicción, por lo cual se deduce que es verdadera. Por ejemplo, si afirmamos que 3n más 2 es impar, entonces n es impar. Si n es par, negamos este enunciado, sería de la forma 2k, porque ya dijimos que los números pares son de la forma 2k. Ahora bien, 3 por n más 2 sería 3 por 2k, porque dijimos que n era par, o sea que es de la forma 2k más 2. Sustituyendo la igualdad, tendríamos que
3 por 2 me daría 6K más 2 si se destruye el paréntesis. Y luego 2 por 2K más 1, factorizando la expresión anterior, tenemos entonces que esto es par, lo cual se lleva a una contradicción. Y habíamos dicho que debía ser impar. Supusimos que era par, llegamos a que era, en este caso, par, y entonces sería una contradicción con el enunciado. Método de demostración por contraejemplo. Este método es suficiente con que encuentres un caso particular que no cumple la regla para concluir que la regla es falsa. Demostrar por contraejemplo que todo número primo es impar, lo cual es falso porque el 2, que es un número primo, es par. Recuerden que para ser primo, todo número en real debe cumplir la condición de ser divisible solo por él y por la unidad. Entonces, si tuviera más divisores, no sería primo. Por ejemplo, el número 9 es divisible por el 9, divisible por el 1, pero a su vez tiene divisor el 3, entonces no es primo. El 2, por ejemplo, se divide por el 2 y se deja dividir por el 1 y no tiene más divisores, por tanto es primo. Entonces, aquí hemos concluido esta primera parte. Muchísimas gracias.